Hola a todos, mi nombre es Johnny Alexander Perafán y en este video voy a orientar el tema de progresiones. Una sucesión es una secuencia ordenada de números. Denotamos por A1 el primer término de la progresión, por A2 el segundo y así sucesivamente. Los subíndices 1, 2, 3, etcétera, lo que nos indican es la posición del número en la sucesión. Progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión de números en la que se cumple que la diferencia, o sea, la resta entre dos números consecutivos cualquiera es siempre la misma o constante. Es decir, la diferencia entre el siguiente término menos el anterior es siempre la misma. Por ejemplo, en esta sucesión que tenemos aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, es una progresión aritmética, ya que en ella se cumple que la diferencia entre un par de términos consecutivos es la misma. Por ejemplo, la diferencia entre el 4 y el 2, entonces la calculamos. 4 menos 2 es igual a 2. Y si tomamos otro par de términos que sean consecutivos y calculamos su diferencia, nos debe dar igual. Por ejemplo, si tomamos el 10 y el 12, entonces calculamos la diferencia entre 10 y 12. Y esto es igual a 2. Así comprobamos entonces que esta sucesión de números es entonces una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque la diferencia entre términos consecutivos o entre pares de términos consecutivos es la misma. Para las progresiones aritméticas tenemos dos expresiones que nos van a servir para calcular. La primera, el término enésimo o cualquier término de la sucesión. El término enésimo, es decir, cualquier término de esa sucesión de números o de la progresión aritmética. Y la expresión está dada por A sub n, y n es el término a calcular. Es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia común. Esta expresión nos sirve para calcular cualquier término o, en algunas situaciones particulares, por ejemplo, para hallar el primer término o para hallar la diferencia común, dependiendo de la información que nos provea la situación. Y la segunda expresión es para hallar la suma de los n primeros términos de esa progresión. Y la expresión está dada por esta fracción. En el numerador, el producto entre n y el primer término más el último, porque estamos calculando una sucesión o la suma de los n primeros, entonces tenemos un primero y un último en esa sucesión. Sumamos, multiplicamos por n y esto será dividido entre 2 y este resultado será la suma de esos primeros n números. Entonces vamos a ilustrar esta situación en el siguiente ejemplo. El ejemplo nos pide hallar la suma de los 20 primeros términos de esta progresión aritmética. Entonces, recordemos, como el ejemplo nos pide la suma de los 20 primeros, este 20 representará para este ejemplo el número de términos que vamos a sumar. Es decir, vamos a sumar los primeros 20 términos de la progresión que tenemos allí. Entonces, recordemos cómo es la expresión que vamos a usar. Entonces la expresión que vamos a usar es S sub n es igual a n que va a multiplicar a el primer término, que lo denotamos por A sub 1, más el término enésimo, en este caso A sub 20. Y esto estará dividido entre 2. Entonces, para poder hacer uso de esta expresión necesitamos el primer término, el último y el último.
o el a sub 20. Entonces vamos a la progresión, verifiquemos que en efecto esto es una progresión aritmética. ¿Cómo lo verificamos? Entonces tomamos un par de términos consecutivos y calculamos la diferencia. En este caso la diferencia será el siguiente menos el anterior, es decir, menos 1 menos 5. El resultado es menos por menos más, entonces quedaría menos 1 más 5. Esto es igual a 4. Y si tomamos otro par de términos sucesivos y calculamos su diferencia, nos debe dar lo mismo, dado que es una progresión aritmética. Comprobémoslo. En este caso sería 7 menos 3. Y 7 menos 3 es 4. Muy bien, ahora calculemos el término 20 o el a sub 20. Recordemos cuál es la expresión que nos da o que nos sirve para calcular el término a sub 20. Esta expresión dice que es a sub n es igual a a sub 1 más n menos 1 por esta diferencia común. Vamos a calcular el término a sub 20 de nuevo. ¿Por qué? Porque vamos a sumar los primeros 20 términos de la progresión. Entonces calculemos el término a sub 20. Entonces el término a sub 20 será igual a el primer término. ¿Cuál es el primer término de esta progresión? Menos 5. Recordemos que una progresión aritmética es una sucesión ordenada donde se cumple que la diferencia entre dos términos sucesivos es la misma. Entonces menos 5 es el primer término de la sucesión. Menos 5 más n es 20. Este 20 nos lo provee la situación o el ejemplo. Entonces 20 menos 1 por esta diferencia común que ya la hemos calculado y es 4. Al resolver o al hacer esta operación nos da que el 20º término de esta progresión aritmética es 71. Y así tenemos entonces en la expresión para calcular la suma tenemos que n es igual a 20. El primer término a sub 1 es igual a menos 5. A sub n, en este caso, a sub 20 es igual a 71. Y estos datos o estos valores los reemplazamos en la fórmula. Entonces tenemos S sub 20 es igual a n 20 por a sub 1 que es menos 5 más a sub n que es 71, y esta expresión está dividida entre 2. Haciendo las operaciones tenemos que S sub 20 es igual a 660. Así la suma de los primeros 20 términos de esta progresión, menos 5, menos 1, 3, 7 y así sucesivamente, nos da 660. Progresiones geométricas. Entonces, las progresiones geométricas, a diferencia de las aritméticas, también tienen una particularidad. Estas son una sucesión de números en la que el cociente, ya no la diferencia, ya aquí es el cociente, es decir, la división entre dos términos consecutivos, de nuevo se hace la operación entre dos términos consecutivos, es constante. Es decir, también nos da un valor constante. En las progresiones aritméticas es la diferencia quien da el valor constante. En las progresiones geométricas es entonces el cociente o la división, que también la vamos a llamar o la vamos a denominar razón común. Y esta razón sería entonces
el cociente entre el siguiente término y el anterior. Por ejemplo, en la sucesión que tenemos aquí, 2, 4, 8, 16, es una progresión geométrica. Veamos por qué. Entonces, debemos calcular la razón o el cociente entre un par de términos consecutivos cualquiera. En este caso, tomamos el 2 y el 4 y calculemos la razón. 4 dividido entre 2 es igual a 2. Ahora tomemos otro par de términos consecutivos y calculemos su cociente o su razón, 16 y 32. Entonces la razón aquí será 32 dividido 16, lo que nos da 2. Fíjense que hay que respetar el orden. Es el siguiente dividido el anterior, como en las progresiones aritméticas, el siguiente restado el anterior. Nos da, ¿cierto? Ambas operaciones nos dan el mismo resultado. Por tanto, esto es una progresión geométrica. Para las progresiones geométricas, análogo a las progresiones aritméticas, también tenemos dos expresiones que nos sirven para calcular el término enésimo o cualquier término de la progresión y la suma de los primeros términos. Entonces, esta primera expresión nos sirve para calcular la suma, el término enésimo en la progresión. Y esta expresión, la segunda, nos sirve para calcular la suma de los primeros n términos o los primeros términos de la progresión. Vamos a ilustrar estas expresiones en este ejemplo. Vamos a hallar la suma de los 7 primeros términos de la progresión 5 menos 12, 20. Entonces, para hallar la suma, ¿de qué expresión nos vamos a valer? De la expresión que acabamos de ilustrar. Ese n va a ser igual a el primer término por 1 menos la razón con exponente n, y este producto estará dividido entre 1 menos la razón común en la progresión. Entonces, para hacer uso de esta expresión necesitamos n. N es el total de términos que vamos a sumar. En este caso, n es 7. El enunciado nos dice sume los 7 primeros términos, hallar la suma de los primeros 7 términos. Este es n. El primer término a sub 1, dado que es una sucesión ordenada, entonces el primer término es 5. Y nos resta calcular la razón común. ¿Cómo la calculamos? Entonces vamos a la progresión y tomamos un par de términos consecutivos y hallamos su razón o cociente. Y recordemos, el orden es el siguiente, en este caso menos 10 dividido entre su antecesor, en este caso 5, menos 10 dividido entre 5 nos da menos 2. Ahora tomemos otro par de términos consecutivos, el 10, el menos 10 y el 20. En este caso, el cociente sería 20 dividido menos 10 y el resultado es menos 2. Por tanto, verificamos que en efecto esto es una progresión geométrica y tenemos la razón, que era el otro o el dato que nos faltaba para poder hacer uso de la expresión que nos calcula la suma. Entonces tenemos n es igual a 7. El primer término a sub 1 es igual a 5. Y la razón común, que la acabamos de calcular, es igual a menos 2.
Ahora con estos tres valores empleamos la expresión para la suma. Entonces decimos la suma de los primeros 7 términos, es decir, S sub 7 es igual a el primer término multiplicado por 1 menos la razón elevado a la 7 dividido 1 menos esa razón, que es menos 2. Cuando realicemos esta operación y simplifiquemos, el resultado de esta suma será 215. Es decir, la suma de los 7 primeros términos de esta progresión es 215. Hasta aquí hemos llegado en la orientación de este tema de progresiones. Nos vemos en una próxima oportunidad con otro tema. Hasta pronto.